Trabajo en plataformas. ¿Soy activo? Sí. Está bien. Estaba concentrado, estaba respondiendo un correo, está bien. Ya. Bien, muy buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a este primer panel de nuestras jornadas que abordaremos el tema de trabajo en plataformas. Va a estar integrado por 3 comunicaciones y por la presentación de 3 expositores, todos que acompañan acá en la testera. Como una forma de presentar la temática, creo que es relevante recordar que se ha discutido tanto a nivel nacional, internacional, sobre la naturaleza jurídica que tiene la relación contractual existente entre las empresas, que prestan servicios a través de plataformas digitales y las personas que trabajan en ellas, así como los efectos y la implicancia en los derechos laborales individuales y colectivos que una definición de este tipo tendría. Y aquí surgen una serie de preguntas que yo creo que vamos a ir respondiendo y también ustedes van a ir trabajando y profundizando, tales como: ¿se trata de servicios prestados en condiciones que ameritan la intervención de una legislación? Si ese es el caso, ¿corresponde que la respuesta se desarrolle desde el derecho del trabajo y desde la seguridad social? En otros términos, ¿son trabajadores dependientes que requieren una especial protección en sus derechos individuales y colectivos los miles de personas que trabajan o prestan servicios para esta empresa? Insisto, y una serie de preguntas más que queremos hoy día tratar de esbozar y también de ir respondiendo. Y estas preguntas son relevantes desde el punto de vista que lo presento y no pertenecen solamente a un ámbito teórico, porque las respuestas que se den tienen implicancias concretas en las condiciones de miles de personas que prestan servicios en esas condiciones de trabajo en esta industria. Es decir, un problema denominado del mundo del trabajo, ya que referirse a la calificación jurídica a este tipo de trabajo y sus condiciones laborales implica referirse a materias como la limitación del tiempo del trabajo, la suficiencia de las remuneraciones pagadas o el acceso a la información relevante sobre las condiciones de la industria, entre otras preocupaciones que tradicionalmente aborda nuestra disciplina. Es en este contexto que Chile ha sido pionero en la región al regular esta vinculación contractual. Ustedes ya saben que el 11 de marzo del año pasado fue publicada en el Diario Oficial la Ley 21.431, que modificó el Código del Trabajo regulando el contrato de trabajadores de plataformas, de empresas de plataformas digitales de servicios, y entró en vigor el 1 de septiembre del año pasado. Como ustedes ya saben, aquí va a ser una breve descripción de la normativa para que después los ponentes tengan el tiempo necesario para abordar ya a la profundización y a la problematización. Esta ley incorpora un nuevo capítulo al Código del Trabajo. El objetivo de este capítulo es regular las relaciones entre los trabajadores de plataformas digitales y las empresas de plataformas digitales de servicio, y lo hace a través de algunos ejes regulatorios basados en esta distinción entre trabajadores de plataformas digitales dependientes y trabajadores de plataformas digitales independientes, para los cuales crea normas específicas junto con normas comunes a ambos tipos de trabajadores, y estas categorías también son definidas por la misma ley. Junto con esto, entra una serie de definiciones que son relevantes para también la aplicación de esta normativa, y incluye también, insisto, algunas definiciones, pero no tiene mucho sentido detallar 6. Y esto, hay 2 contratos, como ustedes ya saben, crean 2 contratos especiales: un contrato de trabajadores de plataformas digitales independientes, que incorpora una regulación laboral especial en la medida que los servicios se presten bajo subordinación y dependencia, regulación que incluye las cláusulas tradicionales que nosotros ya conocemos del artículo 10 del Código del Trabajo, como también aspectos específicos del deber de seguridad, de jornada de trabajo, de remuneraciones, entre otros. Pero también hay un contrato especial de prestación de servicios de trabajadores de plataformas digitales independientes, que incorpora un nuevo contrato que no tiene naturaleza laboral, en el que se especifica que no hay un vínculo de subordinación y dependencia. Esta regulación se realiza a través de la incorporación de cláusulas obligatorias, entre las que se destacan la regulación de los honorarios para este tipo de trabajadores, el acceso que deben tener al sistema de seguridad social, el derecho a la desconexión y también un aviso previo que debe realizar la empresa en caso de terminación del contrato, la vigencia de derechos fundamentales, entre otros. Como ya adelanté, la aprobación y publicación de esta norma hacen de Chile uno de los primeros países en contar con una respuesta legislativa a las preguntas que el trabajo en plataforma ha planteado para los sistemas jurídicos a nivel nacional y también internacional, y que antes de la normativa que estamos hoy día discutiendo también, en nuestro país había cierto movimiento legislativo. Recordemos que hubo 3 proyectos de ley, una respuesta de la Dirección del Trabajo que se declaraba incompetente para pronunciarse ya sobre el asunto en concreto, y también hubo unas sentencias judiciales que generaron bastante ruido y que también ocupó varios espacios de foro y de discusión.
Y es por eso que, considerando todo lo anterior, en este panel vamos a discutir sobre esta normativa, ya que se cumple un poco más de un año desde que fue publicada en el Diario Oficial y ha generado recientes debates, como ustedes ya saben, a través del dictamen interpretativo que tuvo la Dirección del Trabajo y la posterior judicialización. Yo también eso nos va a quitar algún poco de tiempo para trabajar en este panel. Por eso tendremos dos comunicaciones. En primer lugar va a estar Juan Pablo Severín, profesor de la Universidad Católica del Norte, a quien le damos la bienvenida. También Sebastián Enríquez, profesor de la Universidad de las Américas, en sede de Concepción, en la otra esquina. Y también tenemos tres ponentes. Partamos por casa, doña Daniela Concha, profesora de la Universidad Austral, en la sede de Puerto Montt y abogada de la Oficina de Defensoría Laboral de Puerto Montt. Don Rodrigo Palomo, profesor de la Universidad de Talca, ex decano de la Facultad de Derecho y expresidente también de nuestra sociedad. Y don Fernando Arap, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ex subsecretario del Trabajo. Voy a pasar brevemente a exponer un poco la metodología que vamos a tener este panel. Las comunicaciones van a tener 10 minutos cada una, para que partiendo por Juan Pablo y luego por Sebastián. Y luego vamos a los ponentes van a tener 20 minutos de presentación y con eso tenemos un espacio también resguardado para poder hacer algunas intervenciones o algunas preguntas del público. Así que, sin más, vamos a tratar de moderar a esta gente un ratito. No creo. Juan Pablo, para que... Bien, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto poder compartir aquí en Valdivia, tan bonito lugar, y con tanta gente tan querida del ámbito del derecho del trabajo. Normalmente suelo exponer un poco más suelto y sin tener un texto a la mano, pero dada la experiencia que tengo con mis estudiantes, que normalmente me empiezan a levantar la mano cuando ya me he pasado 5 o 10 minutos después de que ha terminado el horario de clase, y considerando que tengo un tiempo limitado de 10 minutos, he decidido esta vez traer algo escrito. Les juro que lo leí antes y duraba como 10 minutos y 30 segundos. Vamos a ver si andamos bien en el tiempo. La irrupción del desarrollo de las plataformas digitales ha supuesto un desafío importante para el derecho y en particular para el derecho del trabajo, que ha debido preguntarse acerca de si los servicios realizados en el marco de esta actividad se encuentran dentro del ámbito de su regulación y ha debido preguntarse también respecto a los derechos de las que serían titulares quienes prestan servicios en ellas o mediante ellas. Son pocos los países que se han aventurado a regular legalmente esta materia y mayoritariamente han sido los tribunales de justicia los que han ido resolviendo en casos concretos acerca de la laboralidad o no de las relaciones entre trabajadores y plataformas. Nuestro país es uno de los que cuenta con una legislación al respecto, pues decidió regular esta materia a través de la Ley 21.345. Esta ley ha tomado una opción al determinar la materia objeto de regulación, pues la nueva normativa se refiere exclusivamente a las relaciones entre trabajadores de plataformas digitales y las empresas de plataforma de servicios prestados en el territorio. Es decir, se aplica a aquellos servicios que son prestados en un lugar geográfico específico, por lo que se excluye a aquellos que se presten en línea o a través de soportes informáticos o de comunicación. Es decir, como decía también hace un rato el profesor Wilfredo Sanguinetti, se trata de servicios que se solicitan online, pero que se ejecutan offline. Si bien el legislador a establecer esta normativa consideró principalmente los servicios de retiro, distribución y o reparto de bienes y mercadería y los de transporte menor de pasajeros, no descartó, y más bien podríamos decir posibilitó, que se acojan a sus disposiciones otros servicios que presenten las mismas características. En este sentido, podemos constatar que la legislación chilena tiene una esfera aplicativa más amplia que la española, toda vez que esta última optó por regular exclusivamente a las personas dedicadas al reparto en el ámbito de las plataformas digitales. Por otra parte, respecto a los sujetos que prestan los servicios, en nuestra legislación se escogió establecer la alternativa de que se pueda tratar de trabajadores dependientes o de trabajadores independientes, reconociendo algunos derechos comunes a ambas categorías y otros derechos diferenciados. Esta opción se aleja de otras soluciones en el derecho comparado. Por ejemplo, la legislación francesa, aunque los considera independientes, optó por concederle algunos derechos laborales y otorgarles protección social, mientras la ley española prefirió presumir esta actividad como incluida en el ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores. Además, en una decisión que ha sido calificada de inédita, entre otros por el profesor Sierra, ¿no es cierto?, se resolvió por el legislador regular los servicios de carácter independiente en el Código del Trabajo, el que hasta ahora estaba reservado exclusivamente para el trabajo subordinado.
Durante la tramitación del proyecto que daría lugar a esta ley, se acordó entre la Comisión de Trabajo del Senado y el Ministerio del Trabajo convocar a una mesa técnica que pudiera efectuar un análisis sobre los desafíos e implicaciones de una legislación sobre el trabajo de plataformas digitales. En esta mesa tuvo lugar un importante debate sobre la calificación jurídica de la relación entre las plataformas y las personas que prestan servicio a través de estas, tanto en las sesiones con expositores invitados como en las que participamos solo los integrantes. Se consideraron distintas alternativas: calificar a estos trabajadores como independientes, dadas precisamente ciertas libertades que a estos se les reconocen y que no han tenido tradicionalmente los trabajadores subordinados; calificarlos como dependientes, atendiendo a que se integran a una organización que, aunque auxiliada por algoritmos, ejerce dirección y control sobre quienes prestan los servicios; o crear una figura intermedia entre el trabajador independiente y el dependiente, como las del trabajo para subordinado o trabajador autónomo económicamente dependiente, ¿no?, existentes en otros ordenamientos como el español. Igualmente se consideró en la discusión la posibilidad de que existieran trabajadores que presten servicios para una plataforma como trabajadores dependientes y otros que la hagan como trabajadores dependientes. Sin embargo, en el informe final de la mesa técnica, este tópico quedó dentro de los puntos de discusión abiertos, constatándose de que no existe en esta materia un criterio único. No existiendo una propuesta consensuada en la mesa técnica, el gobierno buscó acordar con los legisladores una alternativa que fue finalmente la que hemos descrito precedentemente. Dado esto, ¿cómo se apreciará, de acuerdo a la ley, si estamos frente a trabajadores dependientes o independientes? La respuesta es nuestro problema. Habrá que distinguir si los servicios se prestan o no en conformidad al artículo 7º del Código del Trabajo. ¿Por qué es nuestro problema? Porque sabemos que, dadas las particularidades que tiene el trabajo de plataformas digitales, precisamente para responder a la cuestión de si estamos frente a un trabajo subordinado o dependiente por cuenta ajena, debemos hacernos cargo de la interrogante acerca de si es posible valerse de los tradicionales indicios de laboralidad o si es necesario considerar nuevos signos de la misma. Se debe tener claridad que, a la luz del principio de primacía de la realidad, la naturaleza de la relación no quedará determinada por el contrato que formalmente sea suscrito entre el trabajador y la plataforma digital, sino que dependerá de las condiciones en que se realice la prestación de los servicios. Ello nos debiera llevar a descartar la existencia de un trabajo independiente en aquellas hipótesis en las que, por error o por fraude a la ley, se haya formalizado una relación en la que supuestamente hay autonomía del prestador de los servicios, pero que en la práctica se presentan los elementos o signos propios de una relación subordinada o dependiente. Dicho de otro modo, la aplicación conjunta de los artículos 8º y 7º del Código del Trabajo impide que las partes califiquen el tipo contractual, pues concurriendo los elementos del artículo 7º, la relación será necesariamente laboral, tornándose irrelevante la calificación que de ella hagan las partes. Eso en línea también con lo que señala la recomendación 198 en su apartado 9 de la OIT, ¿no? Podemos agregar que, a partir de la presunción del artículo 8º, entra en juego lo que se ha denominado como la vis atractiva del contrato de trabajo, que entraña que, ante supuestos fácticos dudosos, la existencia de indicios de subordinación y de afinidad han de llevar a calificar esa relación como laboral. ¿Cuáles son los indicios o signos que debemos considerar para calificar como dependiente a un trabajador de plataformas digitales en un caso concreto? Sabemos que las propias nociones de subordinación y dependencia tienen un cierto grado de indeterminación, intensidad o gradualidad. Y esto acontece también con los indicios. Respecto de ellos, no se trata meramente de verificarlos como si fuera una lista de chequeo. La simple presencia o ausencia de algunos de ellos no nos posibilita una calificación definitiva de la relación, sino que, frente a los casos dudosos, todos aquellos signos deben ser analizados, relacionados y ponderados. Hay algunos de estos elementos de juicio tradicionales que aportarán a la hora de examinar una prestación de servicios para las plataformas digitales y que ayudarán a establecer la existencia de una relación laboral, como son el carácter personal de la prestación de los servicios, la permanencia o transitoriedad del vínculo, la continuidad o discontinuidad de los servicios, la dependencia económica, en el sentido de que sea la única o principal fuente de ingresos del trabajador.
También será relevante que la prestación se realice por cuenta ajena, y en este ámbito habrá que tener en cuenta la ajenidad en los riegos, la ajenidad de los frutos, la ajenidad en los medios de producción, la ajenidad en el mercado y la ajenidad de la marca. Como ha recordado la Dirección del Trabajo, el trabajador independiente de plataformas digitales corresponde a aquel trabajador que presta servicios por cuenta propia. Y obviamente el dependiente es el que lo hace por cuenta ajena. Respecto de la subordinación, siguiendo a Supiot, es necesario tener claro que ésta, en un sentido, designa un vínculo de pertenencia y en otro, un vínculo de obediencia. De modo que se identifica, por un lado, la subordinación funcional, resultante de la integración en una organización, y por otro lado, una subordinación personal, resultante de la sumisión a otro. De ello, resultarán indicios relevantes no solo el hecho de que el trabajador forme parte de una organización que otro detenta, ¿no es cierto?, y la dirige, sino también el hecho de estar sometido a su poder de control y a su poder disciplinar. Un aspecto problemático en países que no cuentan con una legislación sobre la materia, y que también lo ha sido en nuestro país en la jurisprudencia anterior a la ley 21.431 y que ha llevado a muchos jueces a descartar la relación laboral, es la libertad de la que gozan los trabajadores de plataformas digitales en relación al tiempo de trabajo. Toda vez que, como un rasgo de flexibilidad, en muchos casos pueden escoger en qué momento se conectan a la plataforma y realizan sus servicios. Esto cambia en nuestro país a partir de la citada ley. Permite al trabajador de plataformas dependiente distribuir su jornada en el horario que mejor se adapte a sus necesidades. De este modo, dicha libertad no debe ser considerada por el juez por sí sola como un factor determinante para descartar la laboralidad de la relación. La Dirección del Trabajo, en su dictamen de 19 de octubre del 2022, ha planteado que el correcto entendimiento de la subordinación y dependencia en el ámbito de estas empresas ahora puede asociarse a nuevos indicios de laboralidad a los que se debe atender, sin necesariamente abandonar los que tradicionalmente se han reconocido. Entre estos elementos de juicio identifica los siguientes: la mediación de la demanda de consumidores o clientes con los trabajadores o trabajadoras que laboran en las plataformas, ¿no? La determinación de qué tareas tiene que ejecutar, dónde y cuándo. La determinación directa o indirectamente de cuánto dinero se le pagará por la ejecución de estas tareas. El control directo o indirecto de la ejecución del trabajo y el desempeño del trabajador en él, ¿no? Y la evaluación del trabajo realizado. En nuestro concepto, los últimos 4 elementos no son tan novedosos, sino que más bien corresponden a especificaciones en el ámbito de las plataformas digitales de signos de laboralidad a los que históricamente se ha atendido. Por su parte, el primero, relativo a la mediación de la demanda de consumidores o clientes, este puede dar, termino prontamente, puede dar lugar a un cierto debate en el contexto de esta ley, toda vez que el rol de intermediador aparece también como característico del trabajo independiente. Para una mayor comprensión se requeriría de un mayor desarrollo en la caracterización del modo en que tiene lugar esta intermediación y la intensidad del rol desempeñado por la plataforma en ella. Se ha señalado por parte de algunos autores nacionales que uno de los problemas que presenta esta ley es que en su afán de proteger a los trabajadores independientes ha establecido para esta una regulación cercana a lo laboral, reconociéndole en diversas materias derechos similares a los de los trabajadores dependientes, lo que haría muy difícil en ciertos casos distinguir entre uno y otro tipo de trabajador. A este respecto, aparece necesario recordar, en primer lugar, las razones que llevaron al nacimiento del derecho del trabajo, entre las que se encuentra la simetría existente entre los sujetos de esa relación y la consecuente necesidad de proteger al más débil. Es más que evidente que existe una asimetría importante en la relación entre la plataforma digital y el trabajador independiente, que puede dar lugar a prácticas abusivas. Ello justifica el carácter protector de estas normas. En todo caso, no debemos olvidar que parte de la doctrina científica viene planteando la necesidad de ampliar el ámbito de protección del derecho del trabajo más allá del trabajo subordinado. Termino saltando un par de cosillas más que tenía, ¿no? Debemos concluir reiterando que la calificación de la relación conforme al principio de la primacía de la realidad debe efectuarse conforme a las condiciones fácticas que caracterizan a la prestación de los servicios. En su determinación podrá recurrirse a los indicios tradicionales que se han servido para estos efectos, debidamente matizado por las especiales características de esta actividad o a indicios propios o particulares de ella.
fruto de cuya ponderación se podrá determinar la intensidad del vínculo y así proceder a la calificación. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Ahora vamos a pasar a la comunicación que nos va a presentar don Sebastián Enríquez. Bien, gracias, muy buenas tardes. Primero que todo, agradecer a la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo por la organización, personalizada en su directora, Jenny Pinto, a las autoridades universitarias también de la Universidad Austral, a los estudiantes también que están presentes. Ellos probablemente en muy poco tiempo van a estar acá y los invito a participar, a opinar, a cuestionar también. Y hacer una referencia al profesor Sanguinetti, que estuvo en la clase inaugural del Magíster en Derecho del Trabajo de la Universidad de Concepción por el año 2015. Ahí fue mi profesor, una muy buena clase sobre principio de proporcionalidad. Mencionó también la analogía, que nunca se me olvidó, la analogía de los huevos con tocino en materia de Derecho del Trabajo. No sé si la conocen, pero ahí voy a dejar que el profesor lo diga en su momento. No voy a tener la prestancia que tiene él para poder explicarla. Bueno, si bien el tema que voy a exponer, trataré de ser lo más sintético posible, se escapa un poco al objeto preciso del trabajo en plataformas, tiene algunos elementos que pueden ser aplicables en materia de derecho a la privacidad o protección de datos personales. Esta investigación se da dentro del marco de mi investigación doctoral y busca analizar criterios jurisprudenciales y normativos en el marco europeo que eventualmente puedan ser aplicados de alguna forma al marco legislativo jurisprudencial chileno. Vamos a hacer una revisión de algunas sentencias, las más importantes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de control laboral tecnológico y la colisión con el derecho a la protección de la vida privada, y también más adelante vamos a ver cómo evoluciona esto a la protección de datos personales. Algún contexto del Convenio Europeo de Derechos Humanos: es un tratado internacional post Segunda Guerra Mundial que toma derechos fundamentales parecidos o muy similares a los de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero al concierto europeo. Y en el artículo 8 consagra el derecho a la protección de la vida privada familiar, a la vida privada y familiar de su domicilio y correspondencia del individuo. En segundo lugar, en el punto 2, establece el límite o los márgenes de la injerencia estatal en esta materia. ¿Cuáles son los límites? La injerencia pública solo se va a poder dar en el caso de una ley que lo permita y siempre que en el marco de una sociedad democrática sea necesario, aquí entra el principio de proporcionalidad, para la protección de ciertos bienes jurídicos de alto valor en la sociedad, como la seguridad pública, seguridad nacional, la economía, etc. Y más o menos en el 10º aniversario de la vigencia de este convenio, se crea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el primer tribunal de derechos humanos del mundo. Tiene sede en Francia, Estrasburgo, y está conformado por 47 jueces, uno de cada estado parte. Vamos a decir en este punto que no es una instancia jurisdiccional, es decir, no cambia o no modifica lo fallado en el tribunal, o eventualmente el acto que fue recurrido ante el tribunal, sino que eventualmente puede declarar que hubo una infracción al derecho fundamental y que también eventualmente puede existir una reparación para la parte que reclama. Vamos a revisar casos que tienen que ver, vamos a ver una evolución más o menos de 20 años y son dos hipótesis principales: intervención de comunicaciones y videovigilancia. En la medida que va transcurriendo el tiempo, se van agregando elementos de la protección de datos personales al análisis de la privacidad, y también la privacidad como concepto se va ampliando según vamos a ver. El primer caso, Halford con Reino Unido, de 1997. No teníamos prácticamente computadores, teléfonos móviles. Lo que en este caso se vulneró fue la privacidad de una policía que alcanzó el más alto rango en su localidad, y después de eso postuló a varios otros cargos y no quedó. En el fondo no fue electa, por lo tanto, ella impugnó o demandó en el fondo al Ministerio del Interior y a la policía por discriminación de género. En ese marco, a la señora Halford, existieron escuchas telefónicas por parte de la policía, o sea, su contraparte, quien a la vez también era
era su empleador, como ente público. Se consideró, ella recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se consideró que existió una vulneración a su derecho a la privacidad porque incluso lo que hizo el Tribunal Europeo en este caso de Derechos Humanos amplió el concepto de vida privada ya no solamente al domicilio de la trabajadora, de esta persona, sino que también al ámbito profesional, porque dentro del marco del trabajo fueron estas escuchas telefónicas, en su domicilio y en el trabajo. Por lo tanto, se analizó desde el punto de vista del numeral 2 del artículo 8 si es que existió una injerencia conforme a esos parámetros y se determinó que no existió. Hasta este punto hay un efecto vertical de los derechos fundamentales porque es el Estado el que está haciendo esta injerencia. Muy parecido es el segundo caso, el caso Copland, con Reino Unido, en que se trata de una investigación que le realizaron al rector de un centro educacional de Inglaterra, y en ese marco se investigó también a su secretaria de personal. Y a ella también en el marco laboral o profesional se le revisó, ahora veamos, su historial de navegación por internet y su correo electrónico. Ya el año 2007 teníamos en el fondo este tipo de comunicación nueva. Nuevamente, dado que fue una injerencia sin cumplimiento de estos requisitos del artículo 8, se consideró que fue y que también tenía una expectativa razonable de privacidad en el marco laboral, ya no solamente en su domicilio, por ejemplo, se consideró que también existió en este caso una vulneración. Ahora vamos a pasar a otro caso, otro supuesto de hecho, que es el asunto Kopke con Alemania, que se trata de videovigilancia. Es el primer caso de videovigilancia donde ingresa la protección de datos como un factor, pero negativo, porque Alemania no tenía una ley de protección de datos personales en ese momento, que fue más o menos importante al momento de decidirlo. Se trata de una trabajadora de un supermercado y se pusieron cámaras ocultas. Entonces aquí viene la pregunta, ¿una cámara oculta? La información que recoge es lícita para poder imponer una sanción o para poder acreditar los supuestos de un despido. Y en este caso, esta trabajadora que fue sancionada por hurto recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien consideró que el actuar de, en el fondo, el empleador y de Alemania en este caso, ya no como ente que produce una injerencia, sino que quien pondera en un juicio, en un proceso, consideró que no existió vulneración ni al debido proceso ni tampoco a la privacidad de la trabajadora. ¿Por qué? Porque fue acotado en el tiempo. En el fondo pasó el filtro o el test de proporcionalidad. Y solamente se recogieron estos datos o esta imagen de la trabajadora por un tiempo acotado, por 2 semanas, y en un lugar abierto al público, lo cual para este tribunal consideró o es un criterio para reducir esta expectativa razonable de privacidad. Y ya entramos a casos un poco más modernos o contemporáneos, que es el asunto Barbulescu. En este caso se da una hipótesis de hecho nuevamente de intervención de comunicaciones. ¿Cuál es la plataforma? Yahoo Messenger, que era utilizado por la empresa como un elemento de producción. Se prohibió expresamente a los trabajadores su uso personal y de hecho semanas antes se despidió a una trabajadora porque utilizó una fotocopiadora con fines personales. Entonces este trabajador para la empresa ya tenía una idea de que estaba en el reglamento interno y además se le prohibió. El trabajador declaró o dio una declaración jurada en que él señala que no utilizó para fines personales la plataforma Yahoo Messenger, y el empleador sin sospechas previas revisó las comunicaciones y encontró que tenía un uso personal, familiar, comunicación con familiares y amigos. Descubierto esto, revisa todas las comunicaciones, todo el contenido de las comunicaciones. Imprimió 45 páginas de comunicaciones privadas donde el trabajador hace alusión a su estado de salud, condiciones o situaciones sexuales con su pareja incluso. Lo despiden por utilización o hay una sanción por la utilización de este elemento y recurre al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y señala al tribunal en la sala, en la primera instancia podríamos decir, que fue un actuar lícito en principio. ¿Por qué? Porque el hecho de que exista una regla que prohíba el uso de elementos de la empresa para efectos personales reduce nuevamente la expectativa razonable de privacidad. Y además la empresa, en este caso supuestamente actuó de buena fe porque el trabajador declaró que no existía uso particular. Y además se dio únicamente para el control laboral. Ahora, él recurre a la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se señala, se revoca este fallo y se indica que sí existió vulneración al derecho a la protección de la vida privada. ¿Por qué? Porque se amplió el concepto de vida privada también, aplicado al ámbito laboral,
y que también queda comprendido en la protección de la privacidad y las comunicaciones privadas lo que el trabajador puede realizar en el ámbito laboral, incluso comunicándose con terceros ajenos a la relación laboral. Por lo tanto, se condena al Estado rumano por vulneración al derecho a la privacidad. Aquí viene un punto. Nace lo que se denomina el test Barbulescu, que en el fondo es una especie de principio de proporcionalidad reforzado, que por un lado, parte de la doctrina ha dicho, bueno, esto es positivo porque da mayor protección al trabajador, pero también se ha dicho que puede ser negativo porque si bien pone estándares superiores o más complejos, también, a contrario sensu, podemos entender que si se cumplen esos estándares, puede haber injerencia sin haber informado, por ejemplo, previamente el control. Y para ir terminando, un caso que puede ser muy interesante para los académicos también, el asunto Antovic y Mirkovic con Montenegro. Se trata de profesores de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Montenegro que son objeto de vigilancia por parte del decano, dado que existieron actos de indisciplina por parte de estudiantes, y se pusieron cámaras en auditorio y en salas. Estos profesores obviamente no toleran esta actividad, recurren ante la Agencia de Protección de Datos Personales de Montenegro, la que dice que no hay acto ilegal. Ellos no se quedan tranquilos, van al consejo de esta Agencia de Protección de Datos Personales de Montenegro, quien ordena que se saquen estas cámaras. No se quedaron contentos los trabajadores, demandaron indemnización de perjuicios por vulneración del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Montenegrino rechaza esta demanda y ellos recurren ahora al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y en este caso, lo que tenía que determinar el tribunal era si es que en el aula de una universidad, y una universidad pública especialmente, existe expectativa razonable de privacidad. Y en la relación entre profesores y alumnos también, si existe también cierta expectativa de que esa vinculación va a estar dentro de cierta protección. Finalmente, se amplía también el concepto y se da un intermedio entre lo público absolutamente y lo privado íntimo, como la parte más cercana al yo del individuo, y establece el concepto de vida privada social, que puede abarcar incluso, protege la relación o las comunicaciones o la forma en que se desenvuelve un docente, un profesor, con sus alumnos en una aula de clase. Es un punto intermedio. En este caso se consideró que existió vulneración a la privacidad por vulneración de la Ley de Protección de Datos Personales de Montenegro, que no permitía o prohibía, al menos no permitía la utilización de cámaras de videovigilancia en lugares o edificios públicos dentro de la sala, solamente en el exterior. Y por último, el asunto López Ribalta, que también es bastante conocido, el mismo supuesto de hecho del caso Kopke, videovigilancia de trabajadoras en el contexto de sospechas de hurto en un supermercado español, Mercadona. El empleador pone dos tipos de cámaras: cámaras ocultas y cámaras ocultas en la zona de caja y cámaras abiertas o informadas en la entrada. Entonces, ¿cuál es el problema? Tenemos imágenes de dos tipos, una no informada y otra informada previamente, con la cual se constatan estos hurtos y son sancionadas las trabajadoras. Se les exhiben las imágenes, unas renuncian o no recurren al menos a la justicia española, y ellas recurren, y la justicia española señala que el despido fue lícito, fue procedente. Recurren al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la sentencia López Ribalta 1, la sala, indica que existió vulneración. ¿Por qué? Infracción a la Ley de Protección de Datos Personales, porque no se informó el tratamiento de datos previamente. Perdón, sí. Y solo señalar que en la gran sala, la sentencia o la gran sala del Tribunal de Derechos Europeo de Derechos Humanos revoca este fallo y toma el test Barbulescu, lo aplica mutatis mutandis, es decir, a un caso o una hipótesis de hecho distinta, que era intervención de comunicaciones, aplica este test Barbulescu, esta proporcionalidad reforzada, a este caso y dice que fue lícita el actuar. Por lo tanto, ahí se ve un poco esta especie de arma de doble filo entre esta proporcionalidad reforzada versus la protección que otorga el derecho a la protección, por la redundancia, de datos personales. Con esto cierro. Nosotros tenemos garantizado este derecho en el artículo 19, número 4 de la Constitución Política, un deficiente desarrollo legislativo. La Ley de Protección de Datos chilena no se refiere, no lo toma como un derecho fundamental, pero sí nosotros, si tenemos este derecho garantizado en la Constitución, podemos dotar de contenido este derecho y ampliarlo más allá del concepto clásico que se puede entender como el nombre, el root del trabajador, sino que cualquier información derivada de una persona física o natural identificada o identificable, como su ideología,
como su religión, como su sindicación. Todo eso está protegido por este derecho contemporáneo y que implica o tiene una doble protección de informar el tratamiento y después eventualmente analizar la proporcionalidad de una medida de injerencia. Eso, perdón por repasarme. Muchas gracias, Sebastián, por la presentación. Y a continuación dejo con ustedes a Fernando Arab. Sí. Tengo una presentación, no sé si la puedo cargar. Y, ya, ir con el teclado. Ahí te pido el teclado, Rodrigo. Bueno, por mientras, muchas gracias. Oye, por mientras, bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Saludarlos a todos y a todas, agradecer la invitación, en primer lugar a la Sociedad Chilena de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, a través de su presidenta, Jenny, ¿cierto?, a la autoridad de la Universidad Austral, y saludar obviamente a todos los colegas y futuros colegas, porque hay varios alumnos también que nos acompañan hoy día. La presentación que traigo, denme un segundo, ahí está. Básicamente la idea es tratar un poquito los antecedentes, yo creo que algo ya se ha dicho, de la ley 21.431, porque llegamos a la legislación que hoy día tenemos y que es producto de esta entretenida discusión, debate, ¿cierto? Y que el profesor Sanguinetti, a quien aprovecho a saludar también, un placer escucharlo, profesor, nos ha planteado, ¿cierto?, el debate respecto de los indicios de laboralidad. Voy a partir, y aquí voy con los dos computadores que tengo que ir avanzando, este va a poder ver. Medio tupido, pero bueno, ahí sí. En primer lugar, esto ya se ha dicho, esta es una materia de amplia discusión. El año 2020, y no vengo a hacer una defensa ultranza a la ley acá, yo soy muy crítico de la ley, me tocó, para que quede claro, me tocó, a pesar de que Juan Pablo Sarín también es coautor de la ley y no lo dijo, yo soy crítico de algunas cosas que me hubiera encantado que hubieran quedado distintos, ¿ya? Pero en el año 2020, cuando empezamos la discusión, y yo en ese momento tuve la oportunidad de ser subsecretario del Trabajo, y me tocó liderar la discusión de la ley, estaba la duda si regular o no regular esta materia. No eran pocas las voces que decían, no es necesario regular esto. Esto funciona relativamente bien. Dejemos que siga el curso regular. Y quienes estuvimos en la mesa técnica, y voy a nombrar a varios de los que hoy día están presentes acá, saben que eso fue parte de lo que se discutió. Pero se optó por otra decisión, decir, no, esta es una materia que debe regularse, porque efectivamente hay personas que son trabajadores, y eso es algo que la ley calificó, trabajadores. Podremos discutir esta dualidad, ¿cierto?, dependiente o independiente, pero no son socios de las plataformas, no son intermediarios de las plataformas, no son amigos de las plataformas, son trabajadores de las plataformas. Y esa fue la primera gran decisión que se tomó cuando se inició este camino y esta discusión en el año 2020. Segundo lugar, era importante no confundir, porque se tendía a confundir lo que era la jurisprudencia que existía, jurisprudencia que nuestro país tenía, ¿cierto? Teníamos fallos distintos, habían fallos que decían, hay relación laboral, ¿cierto? Fallo, si no me equivoco, de Concepción, que fue bien discutido el año 2019, 2020, ¿cierto? Pero había otros fallos de Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, si no me equivoco, no recuerdo si el primero o el segundo, que decía, no hay relación laboral, ¿ya? ¿Hay? ¿Qué? Ya, está bien, ya. Hay ropa tendida, ya. Otro magistrado. Saludos ahí. Entonces, era una materia a discutir y estaba la duda, porque algunos confundían la jurisprudencia existente, que era diversa y que no solo existía en Chile, sino que en otros países, con la legislación. Y en Chile no había legislación y la verdad es que en la mayoría de los países del mundo tampoco existía. Lo dijo muy bien Juan Pablo, introducción más bien. Chile es de los pocos países que regula este tema, si no me equivoco, es el primer país de la región en regular esta materia. Bien o mal, con mejora o con virtud o defecto, pero fuimos el primer país de la región. Segundo tema importante. Tercero, esta ley nace también producto, y esto creo que es importante, de un acuerdo bastante transversal que se dio entre el gobierno de turno y el Congreso. Este proyecto se votó por la unanimidad del Senado, no fue una votación dividida en el Senado. Este proyecto creo que hubo una abstención en el Senado y el resto de los senadores todos lo votaron a favor. Y en la Cámara de Diputados, si bien hubo votación en contra, también se aprobó por amplia mayoría. ¿Por qué? Porque se entendió que había que avanzar en esta materia
y que si habían temas que mejorar, seguramente se podía seguir haciendo en el futuro. Ahí te pido ayuda con eso. Ya. Importante, la columna vertebral de la ley, y cuando uno toma la ley, uno quiere saber de dónde nacen estas normas, algunas criticables y otras que uno cree que pueden ir por el camino correcto, fue un informe elaborado por una mesa técnica que le tocó obviamente liderar al Ministerio del Trabajo, pero que tuvo una composición tripartita en su discusión. En esta mesa técnica participaron representantes de los trabajadores, a través de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores. De hecho, el representante de los trabajadores de la CUT es nuestro actual director del trabajo, Pablo Centeno. Él representó a la CUT en la mesa técnica. Estaba la CPC como representante de los empleadores y estaba el gobierno. Y en esa mesa técnica también participaron actores relevantes. El profesor Palomo fue a exponer. De hecho, la independencia fue idea de él. No. El profesor Severín, que está aquí acompañándonos también, fue parte, el profesor Severín fue parte permanente de la mesa, ¿cierto? Como representante y asesor de los senadores. La colega Daniela Valencia, que está ahí, fue asesora del Ministerio del Trabajo, que también participó. La Sociedad Chilena de Derecho al Trabajo, que hoy día nos convoca, participó a través del profesor Hugo Fábrega, fue y dio su opinión. Y el profesor Lizama, que no se nos arrancó, así que lo echamos al agua, también participó y fue activo miembro como parte del Consejo Superior Laboral. Esta mesa técnica tuvo una composición tripartita, como les dije, funcionó durante más de 4 meses y tuvo destacados invitados tanto nacionales como extranjeros. Y quiero destacar, así como hoy día nos acompaña el profesor Sanguinetti, a esta mesa técnica concurrieron destacados colegas y coterráneos del profesor Sanguinetti, la profesora Luz Rodríguez participó, el profesor Adrián Todolí y el profesor Román Gil, todos quienes obviamente tienen vasta experiencia en estas materias. Y en cualquier caso, independiente obviamente del resultado final de esta norma, sin duda fue una materia que se decidió en su momento que no había tiempo que seguir esperando, porque si en algo había consenso total, y en esto sí hubo acuerdo, es que los trabajadores de plataforma, antes de la discusión de esta ley, y esperamos que esta ley ayude a que eso no siga ocurriendo, estaban en la absoluta precariedad y en la absoluta informalidad, y eso era bastante grave. Voy a seguir avanzando. Ahora bien, yo me quiero centrar en un par de antecedentes a propósito de la discusión que seguramente después el profesor Palomo, la profesora Concha van a interiorizarse posteriormente respecto de por qué algunos preguntan por qué se optó por este modelo medio ecléctico, medio híbrido, de permitir la dependencia, pero también permitir la independencia. ¿Por qué no se optó por el modelo? Algunos lo pregonaban, de hecho ustedes se acordarán que había un proyecto de ley que se llamaba Mi Jefe es un APS, que lo que planteaba iba mucho más allá que el modelo español, porque el modelo español lo que hace es una presunción de laboralidad. El proyecto Mi Jefe es una APS, derechamente decía, son trabajadores dependientes. Ya estaba un par de pueblos más adelantados, por así decirlo. Y por tanto, estaba la discusión. Y yo estos datos los quiero traer porque fueron parte de lo que conoció el Congreso en su momento, de lo que conoció la mesa técnica, y creo que no son irrelevantes, porque es también saber qué es lo que los propios trabajadores de plataforma quieren. Sí, no es menos cierto que hay que saber qué es lo que opina la gente a la cual estamos regulando. Y acá hay datos que son bien decidores. La Comisión Nacional de Productividad, un informe del año 2019, un estudio que se hizo, el 84% de quienes usaba la aplicación de Uber lo usaba, palabras textuales, para ser sus propios jefes y manejar sus propios tiempos. Un estudio del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, el 63% señalaba que la principal razón para trabajar en una plataforma determinada era la autonomía. Un estudio de Ipsos, 87%, está contento con su experiencia y la flexibilidad horaria es lo que más valoran. Estudio de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, estudio realizado en Chile, año 2021, en plena discusión de la ley. El 83% de los trabajadores de plataforma quería ser trabajador por cuenta propia. Valoraban la flexibilidad en la selección de horario y lugar de trabajo y el hecho de no tener un jefe. Este estudio de la OIT lo expresó en la mesa técnica. Y por lo tanto era un antecedente no menor. Estudio de la Mutual de Seguridad, estudio de Data Lab, no los quiero aburrir con todos los estudios, están ahí. Encuesta Greco. Greco, para los que no lo saben, ya estamos acá en el sur, es una agrupación de conductores de plataforma de acá de la zona sur, que tiene su asiento en Concepción, Chillán, Valdivia y regiones más del norte como Antofagasta y Valparaíso. Una encuesta que le realizaron a 3.500 conductores de plataforma. El 92%
dijo que quería ser independiente. De hecho, Greco fue una de las agrupaciones que fue al Congreso a decir que si lo hacían dependiente, en el fondo los perjudicaban a ellos como trabajadores. ¿Ya? Y un estudio de la CEPAL, que salió a fines del año 2021, el estudio más reciente, donde también quienes trabajaban en plataformas señalaban que el motivo por el cual trabajaban en plataformas digitales era la autonomía, la independencia y la posibilidad de complementar rentas. ¿Ya? Por lo tanto, creo que estos antecedentes son relevantes para entender por qué el modelo chileno optó por permitir la independencia. Y esto es súper importante, y lo decía Juan Pablo también. No es que el modelo chileno diga, aquí son independientes los trabajadores, o sabe que se presume que son independientes salvo que haya vínculos sobre esa dependencia. El modelo chileno no innova respecto de lo que conocemos en materia de laboralidad. Si hay coordinación y dependencia, y como decía el profesor Sanguinetti, si aplicamos, yo tomé nota por acá, que él decía, el test de laboralidad, y por lo tanto el método de indicios, van a ser trabajadores dependientes. Y por lo tanto, puede ocurrir que la mayoría de las plataformas que existen en nuestro país tengan un vínculo de subordinación y dependencia con esos trabajadores. Puede ocurrir. Y en ese caso van a tener que ser con contrato de trabajo como trabajadores dependientes. Pero puede ocurrir que hayan otras plataformas que no lo tengan. Porque acá hay un tema bien relevante. Cuando uno legisla, y aquí me pongo el sombrero del otro lado, es importante también legislar para el ámbito de aplicación permanente. Hoy día existen, sin duda, muchísimas más plataformas muy distintas que las que teníamos hace 5 años atrás. Y seguramente en 2 años más van a existir plataformas que hoy día todavía ni siquiera pensamos. Y por eso que la ley chilena establece, y lo dijo Juan Pablo, ese ámbito más amplio. Porque efectivamente, si hay vínculo de subordinación y dependencia y hay indicios de laboralidad, control horario, sanciones disciplinarias, descuento, jornada, etcétera, se va obviamente o van a ser indicios claros del vínculo de subordinación y dependencia. Ahora bien, ¿qué es lo que tuvimos en mente, cierto? El coautor de la ley, Juan Pablo Serín, y otras personas. Antecedentes de derecho comparado que existían. El modelo francés, cierto, no es lo mismo que estamos estableciendo en Chile, pero define a los trabajadores de plataformas como trabajadores independientes, extendiéndoles parte del derecho al trabajo cuando es la plataforma la que determina las características del servicio prestado o los bienes vendidos y fija su precio. ¿Ya? Por lo tanto, es un modelo medio ecléctico también. ¿Ya? No es el modelo español, presunción de laboralidad simplemente legal, no es el modelo chileno que da estas dos alternativas, sino que es un modelo que dice son trabajadores independientes, pero se les da determinados derechos. El segundo modelo, y esto lo discutimos harto en la mesa técnica, es de los trabajadores económicamente dependientes. En algún momento la ley chilena tendió, o sea, más que la ley chilena, la discusión iba para allá. No logramos los acuerdos necesarios en su momento. Decir, ok, si el trabajador es económicamente dependiente de la plataforma, es decir, si al menos el 50% de sus ingresos depende de la plataforma, se va a entender que es trabajador dependiente. ¿Ya? Algo así existe, ahí está la presentación, lo que era el modelo del trade del sistema español, para subordinati en el sistema italiano, los workers en el sistema inglés, y el otro nombre no me permitan, no lo voy a mencionar, el sistema alemán. Porque a veces se habla del sistema inglés y se dice los workers, y uno tiende a llevar la definición de worker, trabajador, como si fuera un trabajador dependiente. Y recordemos que el sistema inglés se distingue entre el workers y el employee. Y el employee es lo más parecido al trabajador dependiente que tenemos nosotros, y el workers es más bien una figura, ¿cierto?, distinta, que tiene ciertos rasgos de autónomo. Y está la discusión en España y en la Unión Europea, donde claramente, obviamente, España ha llevado y ha liderado la discusión. Yo traigo un par de láminas ahora de lo que está ahí. Vamos, esta de una. Pero póngale me costó hacer esto, entonces. No. España hoy día lidera europeo que está en contra de una discusión que no sé si se habrá resuelto, y el profesor Sanguinetti nos podrá contar después, respecto de la Unión Europea. La Unión Europea estaba también en cuestión respecto del modelo de la dependencia como la conocemos formalmente. Sí, ahora, entonces acá hay un par de titulares bien recientes, dale nomás, de diario europeo ahí, donde se discute, ¿cierto?, los efectos. La ley Rider española cumple 1 año, conflictos judiciales, falta de flexibilidad, cruzada del sector contra Globo. Y por lo tanto han habido aspectos positivos y aspectos negativos. Ya como todo en estos temas, si estos son temas de discusión, y claramente hay ventaja y desventaja para los trabajadores de asumir la dependencia o asumir la independencia. Siga.
Yo voy terminando para cumplir con el tiempo. En definitiva, ¿qué es lo que buscaba la ley chilena? Yo creo que la ley chilena, al menos cuando se discutió, perseguía 3 grandes objetivos. Uno, crear un marco regulatorio moderno e innovador. El consenso que existió es que no se podía regular con los cánones tradicionales del derecho al trabajo, ¿ya? Reconocemos el vínculo de subordinación y dependencia como un elemento, ¿cierto?, importante para definir la laboralidad o no, pero tenemos que entender que el mundo del trabajo cambia, como el mundo en general, no solo el trabajo, el mundo cambia, y por tanto tenemos que buscar una solución que sea moderna e innovadora. ¿Por qué? Porque entendíamos que los trabajadores de plataformas sin regulación estaban en la total precariedad, en la total informalidad. Y todos lo hemos visto, ¿cierto? Los trabajadores de plataformas que andan en bicicleta, que andan en moto, que andan en distintos medios, cuando tenían un accidente, a quien no le ha tocado ver que ese trabajador tenía que agarrar su moto, pararse y irse. Porque no podía esperar ni la asistencia pública, porque no iba a tener una mutualidad que le diera el tratamiento como cualquier otro trabajador. No gozaba tampoco de acceso a la salud, por lo tanto no iba a esperar una licencia médica. Para él los días no trabajados son días no pagados. No cotizaba el sistema de pensiones, no cotizaba ley sana, no cotizaba una serie de cosas. Y por lo tanto, esa situación claramente no podía seguir perpetuándose, ¿ya? Y por lo tanto, lo primero si uno tuviera que destacar un mérito de la ley, decir, se reconoció aquí a estas personas como trabajadores. Podremos discutir la dependencia, podremos discutir la independencia, pero pasan a ser trabajadores formales, como se dijo. Segundo, que es un poco lo que se dijo recién, se les reconoce como trabajadores con todos los derechos y obligaciones que aquello implica. Y ustedes conocen seguramente la ley muy bien, se habrán dado cuenta que las diferencias en la ley entre trabajadores dependientes e independientes no son tantas. Tienen normas comunes bastante parecidas. La remuneración se les paga bastante parecido, porque se les paga a ambos por hora efectivamente trabajada. A ambos se les paga con un recargo la remuneración de un 20%, que lo que buscaba era compensar los tiempos muertos, los tiempos de espera. Y por lo tanto ambos tienen acceso a seguridad social, ambos tienen acceso a un seguro de daño, ambos tienen acceso a capacitación. En ambos casos la plataforma no puede discriminar por algoritmo. En ambos casos la plataforma tiene obligación de proveerle los elementos de protección personal. Por lo tanto las diferencias eran bien menores. Y eso también se quiso hacer cuando se tramitó la ley. No generar un incentivo perverso a que las plataformas, y puede que lo hagan igual o puede que no, quisieran solo irse a un modelo que les resultara económicamente más viable. Lo que se pretendía, y esto vuelvo a decir en el papel, es que la decisión al final del día fuera más del trabajador que de la plataforma y que los costos para la plataforma en uno u otro modelo fueran más o menos parecidos. ¿Ya? Esto es lo que se quiso al menos hacer. Y en tercer lugar, la ley también buscó compatibilizar la debida protección de los derechos de los trabajadores, que resulta fundamental, con también permitir que las plataformas, así como cualquier modelo de tecnología, se siga desarrollando y creando, obviamente, empleo, ¿ya? Y eso también creo que era importante, no cortar las alas a las nuevas tecnologías, porque en general, y la automatización así lo ha demostrado, cuando se hace bien, son más los empleos que se crean que los empleos que se destruyen, producto de los empleos que se van generando, ¿cierto?, en todo el ecosistema laboral. ¿Dónde está el desafío de eso? Que los empleos que se crean no siempre son ni para las mismas personas, ni en los mismos lugares que los empleos que se destruyeron. Y ahí donde la importancia de la capacitación, de la reconversión, tiene tanto que decir. Yo voy terminando, esto solo los titulares, el contrato de trabajo del trabajador dependiente tiene ciertas reglas, menciones mínimas, tiene un deber de protección, tiene una regulación de jornada y tiene una regulación de remuneraciones. Los contratos de los trabajadores independientes tiene todo lo que ya dije, bastante parecido, pero se agrega obviamente la obligación de cotizar, de emitir documentación tributaria, es decir, la cotización, porque es un contrato de prestación de servicio. El recargo del 20% de la hora sobre el ingreso mínimo es lo mismo que el trabajador dependiente. Se le da derecho a desconexión. Esto también creo que hay que destacarlo, ¿eh? En Chile hasta antes del 2020 no existía el derecho de desconexión. Hoy día lo tenemos al menos en 2 legislaciones. En la ley de teletrabajo, 21.220, siento que entró en vigencia el 1 de abril del año 2020. Y la ley de plataformas digitales, la 21.431, que entró en vigencia el 1 de septiembre del año pasado. Son 2 legislaciones que contemplan el derecho de desconexión y que es bastante inédito, al menos para nuestra legislación, y que son pocos los países también que lo tienen a nivel latinoamericano, al menos. Y en el borrador hoy día de la Comisión Técnica del Proyecto Constituyente, para los que están encima, ¿cierto?, ya han podido seguir la discusión que la Comisión Técnica está teniendo del Proyecto Constituyente, también se está reconociendo el derecho de desconexión. Por lo tanto, es muy probable que, de aprobarse ahora este texto constitucional, tengamos el derecho a desconexión garantizado para todos los trabajadores y no solo para los trabajadores de plataforma o de teletrabajo. Al menos en ese camino va lo que está la Comisión Técnica discutiendo. Termino con esto y finalmente hay normas comunes que están en la pantalla y por lo tanto
como reflexión, creo que la ley de plataforma, con sus virtudes y defectos, vino a regular una materia que era imperioso regularla. Yo soy de los que cree que a la ley hay que darle un par de años de aplicación para hacerle seguramente mejora. Hay toda una discusión que no sé si Rodrigo o Daniela van a entrar después respecto del pronunciamiento de la Dirección del Trabajo, que hoy día está judicializado. Hubo un recurso de protección que ustedes saben que se rechazó, pero se rechazó por un tema de forma del recurso de protección, más que por un tema de fondo, y hay una discusión nuevamente de fondo respecto de la interpretación que la Dirección del Trabajo hace de la ley, ¿cierto? Donde una interpretación que hemos visto que tiende a ponerle más trabas a los contratos independientes y llevar la discusión, o llevar la aplicación de la ley solo a los trabajadores dependientes, que no es lo que se legisló en el Congreso, ¿ya? Y por tanto ahí tendremos que ver cómo se resuelve eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Fueron justo los 20 minutos. Yo pensé que iba a tener un tiempo para contar un chiste, una canción, alguna cosita, de dar un par de minutos. No, soy malo para los chistes. Malo para los chistes, está bien. Pero bailo harto. Bailo harta. A la noche después de la cena. Bien. Obvio. Bien, vamos ahora a continuar con la presentación de Daniela Concha para que puedas también hacer uso de tu tiempo. Hola, buenas tardes a todos y todas. Agradecer a la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y Seguridad Social la invitación y evidentemente a la Universidad Austral de la cual formo parte. La verdad es que la principal idea que voy a intentar redondear en estos momentos es qué tan efectivo o qué tan fructífero o qué tan positivo puede ser para las personas trabajadoras el tener dependientes, según los conceptos de la nueva ley, esta nueva ley. ¿Qué tanto sirve en definitiva o si cambió la posición jurídica en la que se encuentran estas personas trabajadoras? Yo quiero partir de la base de que, como ustedes saben y como lo han mencionado quienes han expuesto antes que yo, la determinación de la laboralidad de las personas trabajadoras en nuestro país, así como en los otros países, ya había venido siendo cuestionada y resolviéndose en los tribunales de justicia principalmente. En ese entendido, nuestro país busca resolver ese problema, dar seguridad jurídica y dicta esta ley donde se crea una figura que es el trabajador independiente. La verdad es que hasta el momento las implicancias positivas que el concepto de trabajador pueda tener para los independientes las logro identificar en aquellos escasos derechos que se les otorgan, dentro de los cuales podemos reconocer que evidentemente hay una protección que es positiva. Sin embargo, las normas de esta ley que crea esta figura no solucionan el problema de determinar la laboralidad, porque si bien reconoce a los trabajadores dependientes, sigue existiendo para que se le puedan aplicar los derechos, en definitiva, de un trabajador subordinado, sigue existiendo la necesidad de recurrir a la Dirección del Trabajo y a la Inspección del Trabajo y de recurrir al tribunal, para que el tribunal así lo declare. A ese respecto, como ustedes deben saber, esta ley, al hacer la distinción de los tipos de personas trabajadoras, dependientes e independientes, señala que seguirán siendo evidentemente personas dependientes quienes cumplan con el requisito o la concurrencia del elemento jurídico de subordinación y dependencia. En ese entendido, lo que permite la ley es que sea la empresa, en este caso la plataforma, la que va a determinar bajo qué figura jurídica va a contratar a la persona trabajadora. Y va a establecer las condiciones y va a decir, esta persona trabajadora se contrata bajo las condiciones de trabajador dependiente o independiente. En ese sentido, podrá quedar a criterio de lo que ustedes estimen cuál podrá ser la figura jurídica que las empresas de plataforma van a elegir o que elegirán. Y a ese respecto, si una persona trabajadora no está satisfecha, va a tener, con el nivel de protección atenuado que se le está entregando, va a tener necesariamente que recurrir al tribunal. En definitiva, lo mismo
que pasaba antes de la dictación de esta ley, y será el tribunal el que tendrá que determinar, al igual que lo que había antes de la dictación de la ley, si concurren los indicios de la oralidad. Esa es como la primera idea para mí. Perdón. Entonces, en ese entendido, creo que es bueno analizar, a la luz de lo que planteaba el profesor Sanguinetti, cuáles son estos elementos de la moralidad que ha recogido nuestra jurisprudencia desde antes de la dictación de esta ley, cómo ha trabajado la jurisprudencia con esos indicios de la moralidad, esos indicios de subordinación, que en definitiva son con los que sigue trabajando y con los que va a seguir trabajando y con los que en teoría se deberían resolver estas cuestiones jurídicas que se van a plantear luego o ahora de manera posterior a la dictación de la ley. Entonces, los indicios que se han reconocido en nuestro país por parte de la judicatura en atención a la subordinación, si bien no hemos tenido muchos fallos al respecto, los pocos fallos que habían respecto de la determinación de la subordinación y de la dependencia recurrían, podríamos decir en términos generales, a lo que denominaríamos indicios clásicos, ¿ya? Como lo planteaba el profesor Sanguinetti, en estos casos es necesario que nosotros entendamos o determinemos si es necesario extender o buscar distintas formas en las que se puedan manifestar esos elementos de control, esos elementos de dirección, los elementos que en definitiva nosotros reconocemos para poder estimar concurrente la subordinación y la dependencia.